Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Vamos a continuar con el capítulo número 2 de las cartas de San Pablo a los Gálatas. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, vamos a comenzar con la lectura que dice así. Pablo, reconocido por los apóstoles. Hace 14 años subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito con nosotros. Siguiendo una revelación, fui para exponerles el evangelio que anunció a los paganos. Me entrevisté con los dirigentes en una reunión privada, no sea que estuviese haciendo o hubiera hecho un trabajo que no sirve. Pero ni siquiera obligaron a circuncidarse a Tito, que es griego, y estaba conmigo. Y esto a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. Pero nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento, a fin de que el Evangelio les llegara en toda su verdad. En cuanto a los dirigentes de más consideración, lo que hayan sido antes no me importa, pues Dios no se fija en la condición de las personas. No me pidieron que hiciera marcha atrás. Por el contrario, reconocieron que a mí me había sido encomendada la evangelización de los pueblos paganos, lo mismo que a Pedro le había sido encargada la evangelización de los judíos. Pues de la misma manera que Dios hizo de Pedro el apóstol de los judíos, hizo también de mí el apóstol de los paganos. Santiago, Cefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido. Estos hombres, que son considerados pilares de la iglesia, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé en señal de comunión. Nosotros nos dirigimos a los paganos y ellos a los judíos. Solo debíamos acordarnos de los hermanos pobres de Jerusalén, lo cual he tenido cuidado de cumplir. Y bien, aquí quiero detenerme un poquito porque vemos cómo precisamente San Pablo nos hace alusión a dos cosas. Primero, él está predicándole a los Gálatas, él llega a este pueblo de los Gálatas, y vemos cómo lleva a Tito consigo. Tito era un griego, era extranjero. Recordemos que aquí mencionaba él que no hicieron, es decir, había judíos dentro del pueblo de los Gálatas, infiltrados. Cuando San Pablo habla de infiltrados es que había personas judías que sabían de la ley, maestros de la ley, y que ellos querían Pablo, estaban poniendo, digamos, a prueba a Pablo, para ver si enseñaba algo erróneo o no. Pero al mismo tiempo San Pablo decía, lo curioso es que Tito, siendo extranjero, no obligaron a circuncidarlo. Y déjenme aquí recordarles algo muy importante. Recordemos que Génesis, el capítulo 17, versículo 9, menciona cómo hay un pacto nuevo entre Dios y Abraham. Recuerda que para todos aquellos que fueran reconocidos hijos de Dios, todos los varones, después de 8 días de nacidos, tenían que ser circuncidados para que fueran, fueran reconocidos hijos de Dios, aun siendo extranjeros o siendo judíos. ¿Qué es lo que pasa con esta parte? Pues bueno, que a Tito no le obligan, ¿sí?, a circuncidarse aún siendo no judío. Entonces Pablo es lo que, digamos, se da cuenta, y es que aquí quería yo tener claro eso. ¿Por qué? Porque vemos cómo en las primeras cartas de San Pablo a los Corintios se le dice, ¿no? San Pablo dice, ya no importa si eres griego o judío, si eres libre o esclavo, si estás circuncidado o no.
con que tengas fe y cumplas la ley, es decir, bueno, teniendo fe, simplemente San Pablo dice, si tienes fe o cumpliendo la ley, es ese nuevo pacto que ya no es a través de la circuncisión, sino a través de creer en Cristo. Creyendo en Cristo, digamos, ya formas parte de ese pueblo escogido, pero al mismo tiempo no te exime de cumplir los mandamientos de la ley, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Continuamos y dice, y bueno, por último, aquí San Pablo habla de que Pedro es apóstol de los judíos y que Pablo es apóstol de los paganos, recordando que Pedro tenía la encomienda de predicarle a los judíos para que creyeran en Cristo, y Pablo, siendo ya judío, fíjense aquí lo curioso, que Pablo siendo judío, lo ideal sería que él fuera a dar testimonio a su propio pueblo judío. Sin embargo, sabemos que eso es muy difícil porque ya Dios, nuestro Señor Jesús lo dijo, ¿no? Que nadie es profeta en su propia tierra. Por eso es que en esa misión que Dios le da a Pablo, le dice, tú no vas a predicarle a tu propio pueblo, porque diríamos, poniéndonos en el supuesto de Jesús, si yo siendo Jesús no pude convencer a mi propio pueblo judío de que era el Mesías, menos tú, que eres, a pesar de ser de las 12 tribus de Israel, no vas a poder hacerlo. Entonces, lo ideal es que tú te vayas con los paganos, porque los judíos, recordemos que no dejaban que ningún pagano, un extranjero, pues de alguna manera lo despreciaban, ¿no? Lo consideraban gentiles, gente que de alguna manera no era del pueblo escogido y por eso no tenía la salvación. Esa es una de las razones por las cuales también nuestro Señor Jesús pues manda a Pablo a predicarle a los paganos, para que también él se convenza de que Cristo, en ese amor, en esa bondad, quiere salvar ya no nada más a una tribu, a 12 tribus, sino al mundo entero. Continuamos y dice, cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que se conducía, cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaron estos empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar a esa simulación. Cuando advertí que no andaban derechos según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos, si tú que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, no pertenecemos a esos pueblos pecadores. Sin embargo, hemos reconocido que nadie se convierte en justo por cumplir la ley, sino por la fe que trae Cristo Jesús. Por eso, hemos creído en Cristo Jesús para ser hechos justos a través de la fe que trae Cristo y no por las prácticas de la ley, porque el cumplimiento de la ley no hará nunca de un mortal un justo. Y aquí me quiero detener nuevamente para aprender algo que San Pablo le dice y que corrige a Pedro. Primero, una corrección siempre fraterna, ¿no? Vemos cómo Pablo ve una cosa de simulación, ve la simulación que es hipocresía. Aquí San Pablo nos está dando a entender que como cristianos no debemos de caer en una simulación, en una hipocresía. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si yo le estoy predicando a los, ¿cómo se llama? Le estoy predicando, digámoslo así, a un cristiano o a un protestante que lo que está haciendo o que su doctrina es falsa o que su doctrina, digamos, está, digamos, a medias y digamos, uno lo reprende o le corrige más bien, eso es bueno. San Pablo aquí le menciona algo muy interesante. Dice que Pedro comía con los no judíos. Recordemos que antes, según la ley, no podía comer un judío con un pagano porque según ellos pues no estaba permitido, además se contaminaban. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que precisamente si Cristo vino para la salvación del mundo entero, Pablo lo que dice es, le dice a Pedro en pocas palabras, no seas hipócrita. Si vas a convivir
y vas a comer con los no judíos cuando nadie te ve, haz lo mismo cuando todos te vean. ¿Sí? Porque llegaron Santiago junto con los demás, con más judíos, y en ese momento Pedro se da cuenta y prefiere ya no estar con estos extranjeros, ¿no? Con los no judíos. ¿Por qué? Porque sabía que los judíos le iban a recriminar, le iban a reclamar, le iban a encarar todo esto. Pero Pablo aquí es lo que le dice: no simules, cumple la ley y lo que está escrito en el Evangelio. Si Cristo dijo que el bautismo, en pocas palabras es, si Cristo dice que el bautismo y Él vino por la salvación del mundo entero, que no te importe si comes con extranjeros, que no te importe si comes con judíos, que no te importe si mezclas a los dos pueblos, a los extranjeros y a los judíos. Eso es lo que le quiso decir Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, y eso es cierto, no podemos andar nosotros así como que yo hoy reclamo, digamos, predico bonito, digamos, a los protestantes, y el día de mañana, como uno de ellos es parte de mi familia, pues entonces ya no les predico tan fuerte porque es parte de mi familia. No, como dice San Pablo, no simules las cosas como son, sin hipocresías y tampoco miedos. Aquí nos invita San Pablo a tener ese don de fortaleza que a Pedro, a pesar de todo, todavía le faltaba, porque tenía ese miedo, ¿no? El qué dirán de mí, el que se me va a venir los judíos encima y yo tengo que ayudar a que se conviertan los judíos, pero si me ven con los paganos, menos se van a querer convertir. Y aquí Pablo es lo que reprende y lo que no le gusta. Eso no le gustó de Pedro. Vemos aquí también cosas que tal vez entre nosotros, llevándolo a la actualidad, muchas veces no podemos estar de acuerdo con ciertas personas de nuestra misma comunidad. Ahorita que, por ejemplo, tenemos eso de que la comunión en la mano sí, yo digo que no, él dice que sí, este padre dice que está bien por derecho canónico, otro padre dice que no porque debemos de amar a Cristo sobre todas las cosas y que eso es sacrilegio. Y bueno, podemos tener diferencias de ese tipo como Pablo y Pedro aquí las tuvieron. Bien, después viene algo muy interesante y quiero que pongan atención en esto. Dice: si al buscar en Cristo nuestra justificación si al buscar en Cristo nuestra justificación estamos también equivocados. Cristo sería responsable del pecado. Esto no puede ser, pues miren, si echamos abajo algo y luego lo restablecemos, reconocemos que hemos actuado mal. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Lo que vivo en mi carne lo vivo con la fe. Ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Palabra del Señor, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, aquí vemos algo muy interesante, porque esta última parte de Gálatas capítulo 3 versículos del 17 al 21 nos menciona y nos habla del don de la divina voluntad. Para todos aquellos que no sepan qué es el don de la divina voluntad, es que Cristo viva en mí. Por eso aquí San Pablo dice esto: he sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. La divina voluntad de la que nos habla Luisa Picarreta, o nuestro Señor Jesús a Luisa Picarreta en sus revelaciones, es eso. El don de la divina voluntad es que Cristo viva en nosotros, que nosotros seamos ahora sí esa imagen y semejanza de Cristo. Y lo hablo siendo a imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque debemos de cumplir la ley. Muchos decíamos anteriormente, es que no se puede cumplir la ley, eso solamente Dios, porque es Dios. Algunos otros decían, no, es que yo no puedo cumplir los mandamientos porque yo no soy mitad Dios, ni soy mitad, soy solamente hombre. Cuando se les pone el ejemplo de nuestra Madre, la Virgen María, que nació inmaculada, ¿sí? Muchos dicen, es que yo nací con el pecado original, yo no nací inmaculado o no nací inmaculada como la Virgen María. Y ponemos estas dos justificaciones para no cumplir los mandamientos. Pero viene Luisa Picarreta entre los 1800 aproximadamente y los 1900. Y le dice Jesús a Luisa Picarreta, ella nace
con el pecado original, igual que tú y yo. La diferencia es que en esa divina voluntad, más bien Cristo le dice a Luisa que ella en esa condición pecadora quiere que viva la santidad aquí en la tierra. Por eso cuando recitamos el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo. Porque lo que Cristo quiere es que vivamos en su voluntad aquí en la tierra, es decir, en esa voluntad en la que vivían Adán y Eva antes de caer en el pecado original, en esa voluntad en la que Cristo vivió aquí, en esa voluntad en la que nuestra Madre, la Santísima Virgen María, vivió aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se puede cumplir la ley. Por eso dice aquí, por el cumplimiento de la ley no hará nunca de un mortal un justo. Es decir, San Pablo primero nos dice que no por cumplir la ley vamos a ser justos, es correcto. Nos habla de creer en Cristo. Pero luego, más adelante, muchos por eso se justifican y dicen, no, es que, sobre todo los hermanos protestantes dicen, es que yo conociendo nada más de Cristo y creyendo en Cristo ya soy salvo. Porque aquí se dice en Gálatas que porque el cumplimiento de la ley no hará nunca de un mortal un justo. Entonces, el hecho de que yo no cumpla la ley, entonces a mí no me va a llevar eso a ser justo, a ser santo. Y aquí están en un error y en una equivocación, porque no han leído esta otra parte que repito y dice, si al buscar en Cristo nuestra justificación si al buscar en Cristo nuestra justificación, estamos también equivocados. Es decir, esta es la parte que los protestantes no entienden. No nada más es creer en Cristo, porque San Pablo dice, si al buscar en Cristo nuestra justificación, es decir, diciendo yo creo en Cristo y ya soy salvo, dice San Pablo, estamos también equivocados. Es decir, no es cierto. Cristo sería responsable del pecado. En efecto, si buscamos nuestra justificación en Cristo, entonces Cristo es responsable del pecado, lo hacemos responsable a Él, como diciendo, si yo peco, es decir, Dios me dice, ama a Dios sobre todas las cosas, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás actos impuros. Pero entonces si yo cometo actos impuros, pero digo que creo en Cristo, entonces la culpa es de Cristo. Si yo no me salvo, la culpa va a ser de Cristo, porque se malentiende de que como yo no puedo cumplir la ley porque soy humano, pero sí creo en Cristo, debo ser salvo. Cuando llega a nuestro juicio particular, Dios dice, no, tienes tú que cumplir la ley porque se supone que estás imitándome a mí como Cristo. Y yo como Cristo sí cumplí la ley. Eso es lo que San Pablo da a entender más adelante porque dice, esto no puede ser, pues miren, si echamos abajo algo y luego lo restablecemos, reconocemos que hemos actuado mal. En cuanto a mí, escucha bien esto, en cuanto a mí, es decir, en cuanto a nosotros, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. San Pablo dice, en cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley. ¿Por qué San Pablo dice que la ley lo llevó a morir a la ley? Ojo, no quiere decir que no cumplió ningún mandato de la ley, al contrario, que él dándole cumplimiento a la ley, le dio muerte a la ley. ¿Por qué? Porque ya no es esclavo. Quiero que se entienda esto. Muchas personas, sobre todo los ateos, dicen, es que la iglesia obliga a cumplir la ley. ¿Sí? Sí, escucha bien esto. La iglesia obliga a que nosotros cumplamos la ley. Y es ahí donde hemos estado en un error. Y hoy quiere nuestro Señor a través de Luisa Picarreta enseñarnos esa diferencia y entender lo que San Pablo dice. Escucha bien y repito. En cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. Si a mí me imponen algo, voy a poner un ejemplo mundano. Si mi mamá agarra y me dice todos los días, hijo, te tienes que parar a las 6 de la mañana y hacer el desayuno. Eso es una imposición para mí, porque mi mamá me lo está imponiendo y porque yo tengo que obedecerle. Entonces, como es una imposición, habrá días en que yo me levante tarde o que más bien no lo haga y que por esa razón pueda recibir un castigo. O habrá días en que yo no queriendo levantarme, tenga que levantarme porque mentalmente ya sé que tengo que cumplirlo, pero lo estoy haciendo por obligación. No lo estoy haciendo por amor.
Si yo lo hiciera por amor, nadie tendría que venir a decirme, te tienes que levantar a las 6 de la mañana y hacer el desayuno. Yo lo haría por amor. Y si yo comprendo eso el día de mañana y yo lo hago por amor, sin la necesidad de que alguien me diga, es ahí donde aplica esta parte de que ahora ya vivo para Dios y le doy muerte a la ley. ¿Por qué? Porque en mi libertad yo quiero amar a Dios sobre todas las cosas. No me lo tiene que decir la Biblia. Porque en mi libertad yo quiero no jurar en vano. No me lo tiene que decir la Biblia. O sea, es un ejemplo porque al final en la Biblia están los mandatos, pero no es como que la iglesia o el papa o el padre me tenga que decir es que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Si yo leo la palabra de Dios, nadie me tiene que venir a decir honra a tu padre y a tu madre. Yo leyéndolo, si estoy en la voluntad de Dios y por amor quiero hacerlo, voy a honrar a mi padre y a mi madre. Si yo quiero si un mandamiento es santificarás las fiestas, y yo voy a misa diario y los domingos también y a las fiestas de guarda, no me tiene que decir el padre, es que sabes qué, es día de el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y tienes que venir porque si no estás en pecado mortal. No, porque yo ya lo sé y quiero ir a la misa, pero quiero hacerlo por mi voluntad, por amor. Nadie me lo tiene que decir. Cuando uno comprende que los mandamientos se cumplen por querer, por un querer propio, porque yo quiero, por amor, entonces en ese momento aplica esta frase de San Pablo que dice, en cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley. ¿Por qué? ¿Por qué moría la ley? Porque la cumplo sin que alguien me obligue. Y soy libre, ya no soy esclavo de la ley. Espero se haya entendido. Esclavo cuando se te impone la ley. Cuando alguien te dice, no cometerás actos impuros, pero alguien te lo dijo y tú en esa parte como diciendo es que es mi mamá, es mi papá y eso me lo dijeron, entonces yo soy esclavo, me siento esclavo porque Dios me está atando en mi libertad. Yo quiero probar, quiero ser adúltero o quiero fornicar, pero me lo está diciendo mi papá y mi mamá o el padre y entonces me siento esclavo, me siento prisionero. Eso es ser esclavo de la ley, porque lo estás haciendo por imposición. Si tú lo haces por amor, entonces ahí está esa libertad y está la muerte a la ley. ¿Por qué muerte a la ley? Porque tú estás cumpliendo la ley por amor, por convicción, porque tú quieres, porque nadie te obliga. Esa es la diferencia. Y luego dice, he sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Claro, porque cuando tú logras comprender esta parte que Jesús le enseña a Luisa Picarreta, es decir, si tú quieres, cumples la ley. Si tú quieres y me amas, cumplirás la ley. Entonces debemos de entregar nuestro querer diario. Eso es lo que le dice Jesús a Luisa Picarreta. Diario, cada que tú te levantes, entrégame tu querer. Señor, hoy te entrego mi voluntad para que seas tú quien viva en mí, como dice San Pablo. Que sea Cristo quien obre en mí. Que sea la voluntad de Cristo la que vive en mí hoy en este día. Y todos los días haciendo eso, Dios es el que va a obrar en nosotros y vamos a poder ahora sí poder formar parte de ese cuerpo místico que quiere nuestro Señor. Concluyo con esto y dice, ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios. Es decir, sí, claro, si yo sé que Cristo murió por mí y yo comprendo ese dolor de saber que Cristo muere por mí, esos golpes, esos latigazos, esa crucifixión, esos clavos en los pies, en las manos, obviamente voy a querer aceptar el don de Dios. Este don de Dios del que habla San Pablo aquí, que dice, esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, está hablando del don de la divina voluntad. Pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente, claro. Entonces, como resumen y que quede claro, el don de la divina voluntad no quiere decir que no vas a cumplir la ley, al contrario, que tenemos que entregar nuestro querer a Dios para poder así cumplir su voluntad y también entregarle nuestros apegos. Sé que aquí viene esta última parte de los apegos. ¿Qué son los apegos? Nosotros, ¿por qué no podemos cumplir la voluntad de Dios? Porque a veces tenemos algún apego. ¿Qué apego tienes? ¿Tienes apego
al dinero, tienes apego a no sé, a la porno, tienes apego a la prosti, tienes apego a los bienes materiales, tienes apego a alguna actividad física, y hablo inclusive de deportes. ¿Cuáles son tus apegos? Es decir, que abuses, que cometas excesos en algo. Tienes apego a la gula también es los excesos, no nada más de la comida, sino de todo lo demás. ¿Cuáles son esos apegos por los que tú no puedes entregarle tu voluntad a Dios? ¿Cuáles son esos miedos? Porque dentro de tus apegos también hay miedos. Si yo, por ejemplo, yo digo, es que yo quiero cumplir la ley, pero yo quiero agarrar y no robar, pero me llama la atención, o yo quiero unos tenis Nike, o unos tenis de buena calidad, de buena marca, o yo quiero una ropa o un pantalón de esos de $1000, o yo quiero una comida en el mejor restaurante del mundo. Entonces, debido a esos apegos, tú tienes miedo a desprenderte de ellos, porque si te desprendes, entonces para ti eso no es vivir, es una vida aburrida, es una vida que no vale la pena, que no hay disfrute, no hay gozo, no hay placer. Si no hay placer, entonces no es vida. Entonces, esa es la parte que Dios nos quiere enseñar en este segundo capítulo. Entrégale tu voluntad para que Él obre en ti. Y vas a ver que el día de mañana tú ya no vas a sentir esas necesidades, esos apegos los vas a ir quitando. Esos vicios los vas a convertir, perdón, en virtudes, ¿sí? Que es lo que nuestro Señor quiere. Todos tus apegos, todos tus vicios, todos tus pecados capitales, Dios quiere convertirlos en virtudes, que se hagan virtudes, para que de esa manera podamos cumplir con la voluntad de Dios aquí en la tierra. No esperemos al cielo, aquí en la tierra lo podemos hacer, y eso es lo que tenemos que intentar en nuestro día a día. Si tienes dudas, me los dejas en los comentarios. De mi parte es todo. Que Dios te bendiga.